Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Comenzamos la semana sin demasiados sobresaltos. Las bolsas están bastante planas, por lo tanto, poquito tenemos que destacar. Quizás lo único que nos ha llamado la atención en la sesión de hoy es que en Estados Unidos ha comenzado con tímidas subidas, mientras veíamos como las acciones más potentes, las 7 magníficas en Estados Unidos, estaban viendo caídas bastante importantes. Por lo tanto, querrán decirnos algo que no sabemos, pero es bastante curioso que esté pasando esto porque no suele ser normal. De hecho, han sido la punta de lanza de toda la subida que hemos visto en el mercado americano. Por lo tanto, bastante extraño. Mañana tenemos dato del IPC en Estados Unidos. En principio no se espera ninguna novedad que haga mover demasiado al mercado, pero tendremos que estar atentos, no sea que nos sorprenda. Hoy vamos a analizar 3 acciones como todos los días. Veremos IAG, Bank Inter y BBVA. IAG estamos viendo cómo se está dando la vuelta y por eso la quiero analizar, porque la semana pasada decíamos que tenemos que tener mucho cuidado si estaba a la vuelta porque tenemos una señal un poco negativa. Por lo tanto, vamos a ver cómo se encuentra ahora mismo. Bank Inter hemos visto unas caídas bastante fuertes la semana pasada, al igual que prácticamente el resto del mercado financiero, y está poniendo en riesgo un soporte bastante importante. Y la tercera de las acciones que vamos a ver es BBVA, que quizás es una de las acciones junto con el Santander del sector financiero que mejor está aguantando el temporal. Así que venga, vamos con las 3 acciones de hoy. Bien, pues vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es IAG. La analizábamos el jueves de la semana pasada, estamos por aquí en esta vela y decíamos que después de la fortísima subida que habíamos visto el miércoles, haber corregido el día siguiente de esta manera, pues bueno, nos dejaba con una sensación un tanto agridulce, pero que también habíamos visto cómo se había apoyado sobre la zona del 1,81 y había recuperado muy bien durante esa sesión, y que lo que teníamos que ver eran nuevas subidas para esta posible divergencia que teníamos entre la cotización y el RSI no se acabase cumpliendo. Y bien, la sesión del viernes acabó siendo prácticamente lateral y hoy hemos visto caídas bastante importantes, de nuevo con un volumen que puede estar un poquito por encima de la media. De momento no ha llegado la sangre al río. Sí que es verdad que con el cierre de hoy perdemos todo lo que habíamos ganado en esa buenísima sesión del miércoles de la semana pasada, y ahora el riesgo está en si pierde la zona de los 1,81 nos podríamos ir de nuevo hasta la media móvil de 70 y de 200 sesiones, que se encuentra alrededor de los 1,77. El mayor peligro, ¿cuándo llegaría? Si pierde esa zona. ¿Por qué? Porque esta divergencia cogería mayor importancia y eso podría llevar a la cotización de nuevo como mínimo hasta la antigua directriz bajista. Fijaros que ahora mismo pues vemos que se encuentra muy cerca del 1,60. A lo mejor no llegaría a ella directamente, pero sí que es verdad que podríamos irnos hasta la zona de los 1,73 primero, y si lo pierde volver a caer hasta la zona de 1,60, que es donde está el comienzo de todo el impulso. Por lo tanto, esa divergencia quizás está delatando ahora mismo que es el final de toda la subida. Eso en el escenario más negativo. ¿Cómo se arreglaría todo esto? Pues viendo que lo que hemos visto en la sesión de hoy ha sido una simple corrección para apoyarse de nuevo en la zona de 1,81, aunque ya me olería bastante mal esta vela de aquí, pero deberíamos volvernos a impulsar de nuevo por encima de los máximos que veíamos en la sesión del miércoles de la semana pasada y romper esa divergencia para poner el objetivo de nuevo en la zona de los 2 euros, que era donde decíamos que podíamos poner el objetivo si en las siguientes sesiones, después de la del jueves de la semana pasada, veíamos nuevas subidas. La caída de hoy, la verdad, que deja un panorama bastante complicado para pensar que nos podamos dar la vuelta, pero todo puede llegar a pasar. Simplemente pues son los escenarios que debemos valorar. El MAC, fijaros, está muy cerquita de dar señal de venta, lo que no sería para nada buena señal si se acaba produciendo, porque eso nos indicaría que podemos seguir corrigiendo. Como os decía, el mayor riesgo está en perder esas dos medias móviles de 70 y 200 sesiones. Si la pierde, esa divergencia cogería más fuerza y puede que estemos al final de toda la subida que venimos viendo desde octubre, desde finales de octubre, cuando empezó a repuntar con muchísima fuerza. Fijaros cómo la revalorización fue del 20%, así una subida muy buena. Con la caída que veíamos del 8%, se podría haber limpiado muy bien para mantenerse al alza, y si ahora no lo consigue, sería una clara señal de debilidad en el gráfico. Vamos a continuar con Bank Inter. Como vemos, ya lo hemos visto también con el Sabadell, hay algunos bancos que se han pasado de frenada con la caída. Era de esperar, ya lo habíamos comentado, porque la subida había sido muy importante, pero fijaros que en Bank Inter tampoco había sido tan vertical la subida. Lo único que quizás se encuentra dentro de ese grupo de bancos más pequeños, que son los que más
perjudicados han salido cuando hemos visto una corrección en el sector bancario. Ya lo decíamos en un primer momento, que estábamos formando una especie de techo redondeado, que ya se notaba debilidad y que podría empezar a corregir de forma importante. Y fijaros cómo se ha ido hasta esa media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo, pues bueno, sí que es verdad que la sesión del viernes no consiguió cerrar por encima de ella y sí que es verdad que la sesión de hoy hemos cerrado por debajo de la media móvil de 70 sesiones, pero estamos muy cerquita, es decir, podríamos llegar a pensar que podemos mantenernos por encima de ella. Si llegamos el resto de las sesiones a mantenernos por encima de la media 70, pues puede que simplemente haya sido una corrección muy importante, eso sí, pero para poder mantenernos al alza, la clave va a estar en superar de nuevo la zona de los 6,25. Si consigue superar esa zona, yo pienso que sí que es verdad que podemos volver a máximos. Mayor riesgo, como decimos, pues perder la media de 70 sesiones ya definitivamente. Volveríamos hasta la media de 200, que se cuenta en los 5,86, acabaríamos perdiendo prácticamente todo lo ganado en el último mes. Y esa media de 200 es ese soporte tan importante que tenemos en toda la tendencia alcista que venimos viendo desde mayo. Fijaos cómo fue fundamental en el mes de septiembre cuando vimos las caídas más importantes. Y si ahora no actúa como soporte, pues mucho cuidado porque podría significar el final de toda la subida. Recordad que decíamos que en Bank Inter el objetivo, estamos por aquí, por aquí, por aquí, decíamos que se mantenía al alza, el objetivo estaba en cerrar el gap y el gap ya está cerrado. Fijaros cómo lo cerró perfectamente a finales de noviembre, por lo tanto, ojito porque todo podría llegar a cuadrar. ¿Cómo se confirmaría? Pues quizás si perdemos esa media móvil de 200 sesiones, volvemos hasta la zona de los 5,70, ya vamos formando un nuevo mínimo decreciente respecto a lo que veíamos a principios de noviembre y eso ya pondría muy fea la situación de Bank Inter en el gráfico. Fijaros cómo también la vela que vimos el jueves de la semana pasada fue muy negativa y con un volumen alto. Sí que es verdad que luego el viernes intentó darse la vuelta con una subida del 1% y con un volumen bastante alto, pero hoy no ha conseguido mantener la subida. Es decir, de momento parece que esa media de 70, si nos fijamos muy de cerca, podría estar actuando como resistencia, pero bueno, como está justo en ese rango de movimiento tan corto, también podríamos pensar que es como soporte. Por lo tanto, es lo que debemos vigilar ahora mismo la cotización de Bank Inter, que el resto de la semana veamos a ver si se mantiene por encima de la, 70, de la media 70, que es una señal muy positiva, pero si vemos que se va alejando de ella, mucho cuidado porque la corrección que podría venir posteriormente podría ser bastante importante. Vamos a continuar, al igual que el Santander está aguantando de momento bastante bien. Sí que es verdad que hemos visto alguna corrección, pero nos mantenemos en la parte alta. Fijaros como aquí ya ha formado un pequeño soporte en la zona de los 8,35, pero cuidado porque por debajo de esa zona, la siguiente zona clara de soporte estaría en los 7,85, 7,80 aproximadamente, donde tenemos estos máximos aquí que veíamos en octubre. Fijaros, vamos a ponerlo. Y como coincide con la media móvil de 70 sesiones, pues parece que todo podría llegar a cuadrar. Lo más negativo, el MAC, señal de venta, pues que es normal. Ya estábamos viendo cómo está empezando a debilitar, necesitábamos ver una corrección y yo en mi opinión creo que de momento lo que hemos visto no es una corrección importante y deberíamos ver un poquito más de caída, por lo menos para buscar esa media móvil de 70 sesiones. ¿Que podemos ver un nuevo impulso? Sí, pero cuidado porque podríamos buscar una divergencia, eso sería aún más peligroso. Necesita limpiarse, ver una corrección, apoyarse en la media 70 y si se mantiene sobre ella, buscar nuevos máximos. Es lo que llevamos viendo en la cotización del BBVA prácticamente un año, fijaros. Sí que es verdad que en algún momento se nos ha ido un poquito de las manos para que no fuéramos a buscar la media 200, pero prácticamente en todas las correcciones ha buscado la media 70 y ha continuado al alza. Mientras ese escenario no cambie, que en cada corrección nos mantenemos por encima de la media 70, pues creo que la cotización de BBVA se puede mantener alcista, por lo menos en el medio plazo. Si vemos que la pierde, mucho cuidado porque empezaremos a tener señales bastante peligrosas ahora mismo. Fijaros cómo comentábamos la semana pasada que teníamos una divergencia en el gráfico mensual, ojo, que lo he cambiado, entre la cotización y el RSI. Aquí teníamos el RSI en 73,98 y anteriormente habíamos marcado 74,26. Decíamos que era muy importante este mes cerrar en positivo para acabar rompiendo esa divergencia, porque si ahora empezábamos a caer y dejábamos el mes en negativo con una vela roja, esa divergencia podría coger más fuerza y sería una señal muy negativa en el gráfico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si ahora vemos una corrección, todavía nos quedaría un poquito de tiempo para recuperarnos a final de mes
y ver incluso que cerramos el mes en positivo. Pero cuanto más se vaya alargando, si al final la corrección va a llegar, si ya justo en la última parte del mes, pues puede que esa vela no quede muy bien a cierre y esa divergencia que llevamos vigilando en el gráfico mensual unas cuantas semanas, pues empiece a coger peor color. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Creo que están dando bastante de qué hablar. Los bancos en España son de las acciones que más movimiento están teniendo últimamente. La subida también lo hicieron muy bien, ya lo decíamos, iba alargando la subida porque los bancos tiraban muy bien y ahora son los que quizás están ralentizando un poquito más el mercado. Y sí que es verdad que las caídas no han sido muy fuertes en los bancos, pero la semana pasada las caídas fueron bastante importantes. Incluso con eso tampoco hemos visto cómo el IBEX 35 ha caído con bastante fuerza. Os recuerdo lo que decía al principio, mañana dato importante en Estados Unidos del IPC, no se esperan sorpresas, es decir, parece que se va relajando según van pasando los meses y mientras todo siga así, pues no tendremos ningún sobresalto. Muy curioso también lo que os decía al principio de que Estados Unidos parece que se mantiene plano, lateral un poquito alcista, mientras veamos que esas acciones más potentes, Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, que han sido las que han impulsado al mercado americano, estén cayendo con bastante fuerza, caídas de un 2-3%, algunas de ellas. Y es que hay veces que el mercado se intenta rebalancear, es decir, cuando estas acciones ya han subido mucho, un impulso tan fuerte como el que veíamos el último mes, hay otras acciones que no están con esa subida tan importante. ¿Qué se hace? Se saca el dinero de esas acciones y se lleva a otras. Eso lo vemos en un ciclo muy pequeño. A más largo plazo, es decir, a una fase alcista a lo mejor 7-8 años, pasa exactamente lo mismo. Quizás en la última parte del ciclo alcista lo que más sube son esos conocidos como chicharros. ¿Por qué? Porque hay otras acciones que ya están muy sobrecalentadas, se sale de ellas y entra en otros valores. Y a la vez también se puede ver cómo hay índices o bolsas que han estado más recalentadas que otras y las que están menos sobrecalentadas vemos subidas mucho más fuertes. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A lo que ha pasado con el IBEX 35. Ha sido un índice muy rezagado en toda la subida de la fase alcista que hemos visto en los mercados y ahora estamos viendo cómo las subidas están siendo muy, pero que muy importantes. Son unas sesiones un poco paraditos, pero la subida que ha tenido en el índice no tiene comparación con lo que hemos visto en el resto de índices que también han visto subidas. La subida ha sido mucho más potente. Sí que es verdad que el DAX ahora parece que se ha igualado un poquito, pero la subida del IBEX ha sido brutal. Y eso se puede haber debido a eso que comentábamos de movimientos de carteras quizás a valores que están menos sobrecalentados y aún así luego se acaban sobrecalentando también. Así que nada, no me enrollo más. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.